Estamos dando la bienvenida al público que ya va entrando. Ahorita, ya en un minutito más, daremos inicio de manera formal a esta mesa y haremos la presentación formal de nuestros invitados de lujo a esta mesa. Muy bien. Buena tarde a la gente que sigue entrando. Ya comenzamos en menos de un minuto. Bien, pues yo creo que ya estamos en punto para comenzar a tiempo nuestra reunión. Al público que ya está aquí, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio al segundo día de trabajos libres de nuestro quinto Congreso de Ciencia Forense. Entonces, les damos la bienvenida también a nuestros panelistas. Se los presento muy rápido, aunque leeré una reseña antes de que ellos hagan su presentación. Va a estar esta tarde con nosotros el doctor Luis Giro Susuri Hernández, el doctor Rubén Leonardo Guerrero Macías, y les anuncio que va a haber un pequeño cambio en el programa. Inicialmente estaba anotado para presentarnos hoy la tercera ponencia, Oscar Raimundo Bautista Padrón, pero en su lugar va a estar un miembro más del grupo de trabajo, que es el estudiante Oscar Ramírez Plata. Entonces, ahorita vamos a ir presentándolos de manera formal. Entonces, nuestra mesa es la mesa número 12, que lleva por título Enseñanza de la Ciencia Forense. Vamos a tener 3 trabajos muy interesantes, muy diversos, relacionados con el tema de la enseñanza forense. Uno de ellos se llama Lecciones para la enseñanza de las ciencias forenses derivadas de la pandemia de COVID-19, a cargo del doctor Giro. La segunda presentación va a ser los procesos de aprendizaje de los criminalistas en el siglo XXI, a cargo del doctor Rubén Leonardo Guerrero Macías. Y la tercera ponencia, que va a estar a cargo de Oscar Ramírez, va a ser la de rugoscopía, que es recolección y análisis de datos mediante una herramienta interactiva como apoya a la enseñanza en ciencia forense. Entonces, vamos a dar paso a la primera exposición del día. Voy a leerles una pequeña reseña curricular del doctor Luis Giro Susuri Hernández para ya poder dar comienzo a esta primera ponencia. Entonces, el doctor Giro Susuri es licenciado en Químico Farmacéutica Biológica y maestro en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM. Y es doctor en Educación en Ciencias por la Universidad de York, en el Reino Unido. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde además de impartir varias asignaturas, forma parte de la unidad de docencia y desarrolla proyectos de investigación sobre el papel de los egresados en el sistema de procuración de justicia, la implementación y evaluación de una enseñanza de la ciencia forense basada en competencias y el desarrollo de una didáctica propia de la ciencia forense. Entonces, bienvenido, Giro. Por favor, si puedes compartir tu pantalla y comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por estar aquí. Espero que les encuentren útiles estas presentaciones. El tema que les voy a platicar hoy es lecciones, bueno, se llama en la presentación Lecciones para la enseñanza de las ciencias forenses derivadas de la pandemia de COVID-19, un tema muy coyuntural por la situación que estamos todavía viviendo. Eh, Les platico brevemente, este trabajo nace de una búsqueda bibliográfica que hicimos en el mes de julio, la segunda semana de julio, en donde utilizamos pues, buscadores de el Google Académico, la base de datos ERIC, que es una base especializada en publicaciones académicas sobre investigación en educación, y pues combinamos varios términos para tratar de encontrar estudios o documentos académicos que tuvieran que ver con la enseñanza de la ciencia forense en la pandemia. Además de esta búsqueda, revisamos pues las revistas más
con más impacto en el campo de la ciencia forense, entre ellas Forensic Science International, Science and Justice, Forensic Sciences Research y el Journal of Forensic Sciences. Y a partir de esta búsqueda encontramos esto. Dos comunicaciones cortas, 10 reportes de investigación, una revisión de la literatura, una carta al editor, 3 comentarios editoriales, 6 propuestas didácticas, 3 notas periodísticas y 3 comunicados de prensa de universidades. Decidimos ampliar la búsqueda y no solo incluir documentos académicos, sino también periodísticos para tratar de encontrar el mayor número de ideas y propuestas sobre cómo se está enseñando la ciencia forense en estos momentos. En, en, eh, es muy común o es muy frecuente encontrar en estas referencias que Google resultó ser una de las herramientas más utilizadas. Todo el suite educativo que tiene el Google Classroom, por supuesto el Word, el Excel, el PowerPoint. Y esto fue como, dada lo sorpresivo y lo abrupto de la pandemia y de la suspensión de actividades, este fue el recurso pues, más utilizado para seguir gestionando las clases en línea. Y por supuesto, otras herramientas como YouTube, tanto para enviar a los estudiantes a que vieran videos o tutoriales, como para subir los propios profesores y profesoras videos. Por supuesto, Zoom, que es lo que nos está permitiendo estar el día de hoy juntos. WhatsApp, para tener una comunicación más ágil con el estudiantado. Y plataformas más, más, digamos, más especializadas y con costo como Blackboard, que es muy parecida a Google Classroom, pero que tiene algunas otras funcionalidades. Entonces, estas son como las herramientas comunes que se encuentran en este tipo de reportes, lo cual pues, no es sorprendente. En la licenciatura recurrimos a también a este tipo de herramientas para mantener las clases. En donde sí ya hay más divergencia y es donde están las partes más interesantes o las propuestas más interesantes son, por ejemplo, en el uso de kits para casa. Algunas personas, profesores y profesoras crearon o compraron kits para que los estudiantes pudieran trabajar desde casa, la digitalización de recursos, sobre todo de imágenes, la creación de bancos de datos para poder hacer algunos estudios, el uso de laboratorios virtuales para sustituir sobre todo las actividades prácticas que ya no se podían llevar a cabo en los laboratorios de docencia, la creación de escenas del crimen, así en español serían lugares de investigación, pero bueno, en la literatura anglosajona el término más frecuente es crime scene, pero por eso mantuve esa denominación, pero en realidad pues ya sabemos que es más bien lugar de la investigación. Tutoriales para enseñar a realizar diferentes tipos de procesos. Hay un caso muy interesante de teleconsulta para desarrollar habilidades en psiquiatría forense, les platicaré un poco más de eso, y tours virtuales para o tener acceso a instalaciones que estaban cerradas durante la pandemia. En cuanto a los kits para trabajo en casa, aquí les muestro un par. El de la parte de abajo lo hace una compañía que se llama Sirchi, que hay muchas compañías o varias que se dedican a hacer kits educativos en ciencia forense. Y uno de los reportes interesantes, las autoras compraron kits comerciales que por supuesto los estudiantes pagaron con sus colegiaturas y los customizaron, esa es la palabra que usan, y en realidad quitaron y pusieron cosas, lo adaptaron a los objetivos de aprendizaje de su curso y se los mandaron por correo a los estudiantes. Entonces, junto con instrucciones sobre las prácticas que tenían que hacer, los propios estudiantes podían trabajar en casa con equipo especializado y desarrollar las habilidades necesarias, sobre todo para el área de la criminalística. También hay un reporte en el área de delitos cibernéticos, en donde también con un kit comercial se envió el kit y servía para que armaran drones los estudiantes. Y el dron pensando como una herramienta de recopilación de información forense y también como una manera de aprender a extraer información del dron, de un dron a partir de herramientas tecnológicas, en particular software especializado. Entonces los estudiantes armaban el dron, aprendían a utilizarlo, lo programaban, extraían datos y esa era una manera de cumplir con ciertos objetivos de una clase de delitos cibernéticos, sería en español. Otra variante fue hacer lo que llaman el DIY, que es hágalo usted mismo. Entonces se les daban a los estudiantes ciertas instrucciones y en casa, con material común y corriente como harina, pintura, cinta adhesiva, construían escenas o lugares de investigación, los documentaban y los enviaban para que se los calificaran. Entonces esa fue otra alternativa a la que se recurrió, dado que no había acceso a las universidades. Y por último,
Y también, por ejemplo, hay un reporte de una práctica de antropometría en donde los estudiantes utilizaron a miembros de su familia para hacer mediciones corporales, para hacer estimaciones de sexo. Entonces, todo ese tipo de actividades se pudieron llevar a cabo en casa, algunas más especializadas que otras, y permitieron que la experiencia, sobre todo de los laboratorios o del trabajo en lugares de investigación, se pudiera replicar en casa. En cuanto a la digitalización de materiales, fue uno de los recursos más empleados o que más hay reportes. Se digitalizaron, por ejemplo, huellas de calzado y imágenes de balística en tercera dimensión. Hay reportes de uso de programas que fotografían desde diferentes ángulos, como aquí lo ven, que se llama la fotogrametría, que a partir de un conjunto de fotos desde diferentes ángulos permite crear modelos tridimensionales, algunos que incluso se pueden manipular. Otro recurso que se digitalizó fue imágenes de patología forense, ya sea recreadas o a partir de cuerpos reales, de heridas o lesiones. Se documentaron así y se les dio acceso a los estudiantes. También imágenes detectadas en patologías, perdón, detectadas en autopsias, se documentaron y se utilizaron para clases de medicina forense. Radiografías, por supuesto, para prácticas de antropología, en particular para estimación de edad, se digitalizaron, se escanearon y los estudiantes pudieron hacer medidas directamente en la imagen. Modelos en tercera dimensión para tafonomía, entonces huesos y otro tipo de restos humanos se pudieron fotografiar para que los estudiantes los utilizaran y, por supuesto, imágenes del microscopio, ya sea de fibras, de huellas, de tierra, de muchos tipos de indicios que se pueden encontrar en un lugar de investigación, se fotografiaron a través del microscopio y se pudieron enviar a los estudiantes. En cuanto a la creación de bancos de datos, hay un reporte muy interesante de la creación de una base de datos genética. Los autores querían enseñar a los estudiantes cómo funcionaba la base CODIS, que es la que actualmente guarda el banco de datos de perfiles genéticos de personas que cometen algún delito. Entonces, lo que ellos hicieron fue crear una propia base de datos que llamaron FODIS o CODIS falso de alguna manera, en donde lo que hicieron fue juntar perfiles de estudiantes, bueno, tomarles muestras de estudiantes de la Universidad de Illinois en Chicago, hicieron la secuenciación y crearon la base de datos. Y los autores la abren previa contacto con ellos para que otras personas la puedan utilizar. Entonces, la propuesta que tienen estos autores es que uno puede crear un perfil de alguien o hacer un crimen simulado donde se encuentre un perfil y después compararlo con los de la base de datos y sacar frecuencias, etcétera, para enseñar cómo se utiliza la base CODIS en la vida real. La base CODIS no tiene obviamente acceso a estudiantes, es solo para personal de los sistemas policiales. Entonces, esta herramienta permite sustituir o tener acceso a una simulación de cómo funcionaría la búsqueda de perfiles genéticos. En caso de laboratorios virtuales, sobre todo, aunque hay también laboratorios no virtuales, ahorita les comentaré, por ejemplo, se construyó un laboratorio virtual con serología de una manera muy ingeniosa porque solo utilizaron fotografías y PowerPoint. Entonces lo que hicieron fue armar presentaciones con diferentes imágenes y poner preguntas en el PowerPoint, en donde el estudiante podía seleccionar qué equipo quería utilizar y entonces se le mandaba otra parte de la presentación y la presentación estaba ahí, digamos, hipervinculada para poder enviar al estudiante a diferentes secciones. Entonces de esa manera el estudiante podía elegir qué materiales reactivos quería utilizar o qué indicios quería explorar más a fondo. También hubo demostraciones interactivas en donde, por ejemplo, de explosivos, en donde el experto o experta hace la demostración a través de Zoom y se le pueden hacer preguntas en tiempo real para interactuar, incluso solicitarle que haga ciertas cosas o que demuestre ciertos fenómenos mientras está en el laboratorio. Se utilizaron también laboratorios virtuales comerciales como Labster. Se ve un poco como lo que se ve en la imagen. Es una recreación virtual de un laboratorio y uno puede tomar objetos, mezclar sustancias, utilizar equipos. Y ahí se ven, por ejemplo, las pipetas y lo que parece un aparato de PCR. Entonces el estudiante puede manipular y hacer diferentes pruebas, ver cómo se comportan y de esa manera también tener acceso a la experiencia, sobre todo cognitiva, de estar en un laboratorio sin poder acceder a uno realmente. Hubo también muy interesante sesiones de laboratorio a distancia, en donde el experto se ponía una cámara GoPro
y entonces los estudiantes lo podían dirigir. Entonces los estudiantes veían lo que veía el experto o la experta que estaba en el laboratorio y le decían haga esto, tome esto, mezcle esto, y entonces actuaba como una especie de robot el profesor, obedeciendo o así, siguiendo lo que le sugerían los estudiantes, y entonces el estudiante podía ver qué pasaba o se podía saber si sabía qué tenía que hacer, evaluando lo que hacía el profesor en el laboratorio. Y hubo también laboratorios presenciales. En la Universidad de Rutgers, por ejemplo, se crearon estaciones individualizadas en donde los estudiantes iban de uno en uno, encontraban un protocolo, encontraban el material, los indicios y sobre todo, por ejemplo, de dactiloscopía, tenían que hacer ciertos procesamientos y después se iban a otra estación y así se podía trabajar de manera presencial, manteniendo la sana distancia y las medidas de higiene. Un recurso muy utilizado son las recreaciones virtuales de lugares de la investigación, ya sobre todo con realidad virtual inmersiva, que requiere incluso que se utilicen unos lentes especiales para ver en tercera dimensión. Entonces hubo pues construcciones de escenas tipo Elige tu propia aventura, en donde como un videojuego realmente, en donde uno podía seleccionar ciertos indicios, diferentes caminos que quería seguir, explorar, abrir puertas y de esta manera podía realizar el procesamiento o la planeación del procesamiento de un lugar de investigación. Hubo también recreado con diferentes tipos de software, por ejemplo, uno que se llama Optale, que lo que hace es uno toma fotografías de un lugar y este software las integra en una realidad virtual. Entonces hubo muchos esfuerzos por hacer accesible la realidad virtual a profesores. Cada vez se vuelve más fácil, digamos, entre comillas, más fácil hacer este tipo de recursos porque se ha abaratado el acceso a, por ejemplo, lentes, ¿no? Con el teléfono celular y con unos aditamentos de cartón puede crear unos lentes de realidad virtual. Entonces he explorado bastante eso para ayudar a recrear esas escenas. Y usaron otra también, una que se llama Engage, en donde lo que hicieron fue crear era una escena de criminalística digital, en donde el estudiante tenía que manipular, sacar información de una computadora, de un teléfono, de una laptop, y entonces tenía que manipularlas para saber cómo sacar esa información. Entonces no solo de criminalística, digamos, de campo, sino también criminalística digital, se pudo utilizar este tipo de herramientas. E incluso hay un reporte de un taller que se creó para docentes para enseñarles a crear sus propias escenas de realidad virtual inmersiva con un programa que se llama Immerse U 360. Entonces también esa idea de capacitar a los docentes está presente ahí, no nada más que se les entregue el acceso a una escena, sino que ellos creen sus propias escenas, es decir, de alguna manera darles la capacidad de crear sus propios recursos educativos. En cuanto a los tutoriales, hay tutoriales interactivos y no, es decir, tutoriales que uno solo ve y aprende y otros en donde puede interactuar de alguna manera con ellos. Hubo uno muy interesante en donde a través de la herramienta de compartir, no me acuerdo cómo se llama, compartir control, uno puede cederle el control de su computadora a otra persona a través de Zoom. Entonces esto se usó sobre todo en clases de delitos cibernéticos o de cibercrimen, como le llaman en inglés, en donde, por ejemplo, si el alumno tenía problemas con un programa o al extraer cierta información digital, podía cederle el control al profesor y el profesor manipular la computadora, el programa y resolver el problema o demostrar algo que los otros estudiantes que también estaban en la sesión podían ver. Entonces así se podía resolver problemas más tangibles o más concretos que estuvieran teniendo los estudiantes. Y hubo también una estrategia, digamos, interesante en donde, utilizando los laboratorios de cómputo de la universidad, como el que tenemos en la licenciatura, pues se hace que cada alumno se conecte a una terminal en particular a través de Zoom. Y entonces un equipo de profesores va revisando en las pantallas qué está haciendo cada alumno y si se atora algún alumno o alumna, pues van y atienden a ese estudiante en particular y tienen pues bancos de computadoras conectadas a Zoom cada una dedicada a un alumno y entonces de esa manera se puede dar una asesoría individual al estudiante que está teniendo algún problema o que tiene alguna duda. En cuanto a la teleconferencia, fue un recurso también interesante porque se usó sobre todo en el caso de una residencia de psiquiatría forense. Obviamente los estudiantes no podían ir a hacer sus entrevistas en persona o sus sesiones de atención. Entonces lo que hicieron fue conectar por Zoom con un centro penitenciario y entonces a través de Zoom los estudiantes de la residencia de psicología, perdón, psiquiatría forense podían llevar a cabo su formación profesional.
Entonces, esta es una herramienta que también podría servir para otras áreas de la psicología que involucren entrevistar a personas y parece que fue bastante fructífero y útil para los estudiantes. Y por supuesto, uno que también hemos usado en la licenciatura, que es hacer interrogatorios orales. Entonces, los alumnos trabajaron un caso, procesaron una escena, estudiaron dictámenes y al final hay una sesión de juicio oral simulada, en donde a través de Zoom se les interroga como si fueran peritos ya profesionales para ver qué tanto pueden justificar su postura, la teoría del caso o la tipificación, por ejemplo, de un delito. En este caso en particular, juntaron estudiantes de Derecho, estudiantes de Ciencia Forense para hacer el ejercicio y que hubiera esa retroalimentación entre las dos áreas. Por último, una herramienta también muy interesante es en varios programas de ciencia forense sobre todo de países anglosajones, los estudiantes van a rotaciones, un poco como también ocurre en la licenciatura, a diferentes laboratorios forenses y que ahora no podían ir porque los laboratorios forenses no tienen espacio muchas veces para mantener la sana distancia. Entonces lo que hicieron fue hacer tours virtuales con una herramienta que se llama Google Tour Creator. Los peritos del laboratorio fotografiaron su propio laboratorio, su equipo, construyeron un entorno virtual y les permitieron a los alumnos ver qué equipos tienen. También se hicieron visitas guiadas a través de Zoom, en donde simplemente con su teléfono o con una herramienta, un portátil, el perito les mostraba su espacio de trabajo, respondía a dudas, les mostraba cómo se hacían la manipulación de ciertos equipos o materiales y los estudiantes desde su casa por lo menos podían tener esa familiarización con el entorno profesional de un científico forense o un perito. Esas, digamos, es brevemente las principales herramientas que se reportaron o que se han reportado, que se han usado durante la pandemia. Las lecciones que se pueden sacar de eso son varias. La primera es que en general hubo una muy buena recepción por parte de los estudiantes y las estudiantes a este tipo de herramientas. Por supuesto, no creen que sea un sustituto de actividades prácticas. Si bien se pueden sustituir varias actividades con este tipo de estrategias, para los estudiantes sí les hace falta o sí sienten que necesitan tener más actividades prácticas, pero también consideran que estas actividades que se crearon para lidiar con la pandemia podían ser un complemento a actividades prácticas. Entonces, eso es creo que una enseñanza importante porque todo lo que se ha invertido en poder hacer las clases a distancia, muchos de esos descubrimientos o hallazgos tienen valor más allá de la pandemia y pueden ayudar a mejorar las clases, incluso aunque se pueda llevar a cabo de manera normal una actividad presencial. Otro, digamos, lección importante que se menciona es la fatiga Zoom, que creo que todos la hemos sentido después de estar 8 horas conectado a Zoom, pues es cansado y uno ya no quiere o ya le cuesta más trabajo concentrarse. Entonces, estas actividades como hacer escenas en casa o hacer mediciones de parientes o las personas con las que uno vive, pues ayudan a que esa fatiga Zoom no sea tan onerosa. Entonces recomiendan siempre tener muy presente que después de cierto tiempo los estudiantes empiezan a experimentar, bueno, los docentes también, si dan muchas horas de clase, experimentar este problema. Entonces hay que buscar estrategias que permitan que el estudiante se aleje de la computadora por ciertos periodos. Algo que se destaca mucho es que la organización de la clase a través de los sistemas de gestión de aula como Google Classroom y la retroalimentación continua son claves para que sea exitosa cualquiera de esas estrategias. A veces en la modalidad presencial uno no suele dar mucha retroalimentación o la da de manera oral. En este caso es importante que sea escrita, que se trate de ser muy individualizada y que la organización del curso esté muy bien diseñada para que los estudiantes no se confundan, sepan a dónde acudir, cuándo tienen que entregar cosas. Entonces se volvió muy importante llevar a cabo, o cuidar más bien estos dos aspectos. Las escenas de realidad virtual, en particular las inmersivas, fueron muy populares, o hay varios reportes, y son muy prometedoras. Entonces, a pesar de que todavía es complicado que un profesor así de emergencia cree una realidad virtual o una actividad que le involucre, cada vez se está volviendo más fácil, cada vez es más accesible, y aunque regresemos a las condiciones de normalidad, el tener escenas de realidad virtual puede aumentar la variedad de recursos que uno dispone. Entonces, si uno crea una escena virtual, que es caro y es pesado crear una escena realmente en un espacio, se pueden complementar con una colección de escenas virtuales que los estudiantes pueden utilizar después de haber hecho la práctica, digamos, presencial. Una lección más, y eso es interesante, es que realmente desconocemos si la enseñanza práctica forense es efectiva. Ya hay muchas
críticos de la enseñanza práctica, sobre todo en laboratorios, y no críticos en el sentido de que no quieren que se haga, sino de que se hace o se lleva a cabo, pero no se evalúa si realmente está siendo efectiva. Y es realmente una actividad onerosa en términos de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Entonces es necesario hacer más investigaciones de la efectividad de la enseñanza práctica antes de decir que necesitamos hacerla de manera masiva. Entonces creo que la pandemia fue una llamada de atención de que si bien todos extrañamos el estar en un laboratorio, no necesariamente estar en el laboratorio y hacer una actividad práctica tiene beneficios educativos. Hay que realmente buscar evidencia de que la tiene y si no, pues más bien recurrir a otro tipo de estrategias más económicas o más versátiles. Otro aspecto que se reforzó gracias a la pandemia es que no nada más es importante que los científicos y las científicas forenses tengan destreza manual, que sepan manejar equipos y materiales, sino también hay que fortalecer la comprensión de los casos que se estudian, la comprensión de la metodología analítica, de sus fundamentos teóricos, ejercer o poner en práctica la toma de decisiones y ser más específicos o más cuidadosos en el análisis de resultados. Y estas 4 habilidades se pueden ejercitar o poner en práctica sin necesidad de tener acceso a instalaciones, con los casos simulados, con los tutoriales, con bases de datos. Los estudiantes pueden ejercitar estas habilidades y desarrollarlas y no solo enfocarse, como luego puede llegar a ocurrir, en la habilidad técnica de utilizar una pipeta, por ejemplo, o un cierto programa de computadora. Y por último, y esto es algo interesante, es que no solo hay que procurar que utilizar herramientas para hacer una transferencia de lo que se hacía presencial a una modalidad de distancia, sino que conviene que el estudiante también aprenda a utilizar esa herramienta. Entonces, por ejemplo, si se va a usar fotogrametría para hacer una digitalización de un objeto, pues también que el estudiante aprenda a usar la fotogrametría. No es una actividad que se utiliza solo para crear este material didáctico. Vimos en una mesa de antropología el día de ayer cómo la fotogrametría se utiliza para documentar indicios o lugares de interés antropológico. Entonces, si uno va a utilizar un programa para crear una escena virtual, pues también conviene enseñarle a los estudiantes cómo se usan esos documentos, ese tipo de herramientas, porque también podrían servir para documentar una escena real en una investigación forense. Y por último, pues nada, me queda agradecer a Christopher David Bautista Valverde, que fue su prestador de servicio social, que me ayudó a verificar las fuentes y a buscar, y un par de becarias, Pamela Pichardo y Ivonne Ruiz, que también estuvieron involucradas en eh, pues, ayudarme a ser exhaustivo en la búsqueda de información. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Giro. Muy interesante, como siempre, tu exposición. Nos has dado una amplia exposición sobre diversas herramientas, algunas que se antoja utilizar, aunque uno no dé la materia que involucrada con las herramientas. Seguramente al público también aquí presente le despertó interés esto de los kits, luego llama la atención, ¿no? Y los lentes de realidad virtual y estas escenas, ¿no? Que también yo ya las había visto en celular. De repente por ahí he visto a un profesor en la licenciatura en ciencia forense de fotografía que en su mismo celular justo tiene una aplicación relacionada, no sé si es alguna de estas que presentaste, pero igual en la que puedes ir poniendo indicios a voluntad e irlo simulando y con ello te puedes dar también idea tú para ir complementando escenarios reales y haciendo estudios sobre escenarios reales. Muy bien, seguramente habrá preguntas. Aprovecho para informarle al público que pueden ir escribiendo ya sus dudas, comentarios, preguntas en el chat. Si los quieren dirigir a alguno de los panelistas en particular, les pido que pongan ahí el nombre, a quién va dirigida la pregunta. Si es una pregunta abierta para que la conteste cualquiera de los 3 panelistas, también la pueden ir poniendo y se van a responder las preguntas en orden. Entonces, pues para que las vayan poniendo si gustan. Muy bien, Giro, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente participante. Voy a presentarles al doctor Rubén Leonardo Guerrero Macías. Él viene de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, y me voy a permitir leerles una
reseña curricular de él, para que lo conozcan un poquito más. El doctor Rubén Leonardo es licenciado en contabilidad por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Es maestro en ciencias de la educación por parte de la Universidad del Valle de México. Es doctor en ciencias de la educación, egresado de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, y actualmente en proceso de titulación como doctor en ciencias forenses en el Instituto de Ciencias Jurídicas. Eh, el doctor es profesor desde 2009 en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés. Ha trabajado con 4 generaciones de la maestría de criminalística del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, la IESPA, y actualmente es docente en la licenciatura en criminalística en el Tecnológico Universitario Aguascalientes. Colaboró en la elaboración del protocolo del uso legítimo de la fuerza para el personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes. Sus más recientes obras son el libro titulado ¿Cómo se hace una tesis o tesina en ciencia forense? Esto puede ser de interés a varios por aquí, quizá asistentes del público, y también el artículo de investigación en la revista Scopei titulado Características de seguridad en el papel moneda mexicano. Bienvenido, doctor Rubén Leonardo. Le damos la palabra, por favor, si puede compartir su presentación y adelante. Gracias, Jorge. Gracias por tan amable introducción. Bueno, por si queda una duda, yo soy de Aguascalientes. Vamos a iniciar con esta presentación que tenemos el día de hoy. Bien, les quiero dar un poquito de contexto. Agradezco compartir este foro con compañeros de la Universidad Autónoma de México, propiamente de la licenciatura en Ciencia Forense, y principalmente es una grata sorpresa estar acá con el doctor Luis Usuri, que de hecho lo cité en esta investigación, gracias a su artículo del estado del arte de la enseñanza de la ciencia forense. Bueno, les quiero dar un poco de contexto con respecto a lo que les voy a exponer. Esto es producto de la investigación doctoral en el marco del doctorado en ciencia forense. Propiamente mi línea de investigación es estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje. Como lo escucharon en la breve reseña curricular, pues principalmente yo soy profesor, ¿sí? No soy perito, no ejerzo en la fiscalía. Sin embargo, gracias a la oportunidad que he tenido de trabajar en la maestría de criminalística, propiamente impartiendo las asignaturas de metodología de la investigación y proyecto de investigación, que estas están relacionadas con el proceso de titulación. A partir de estos cursos, los maestrantes generan su propuesta de tesis o tesina, con la cual adquieren su grado de maestro en criminalística acá en el estado de Aguascalientes. Bien, entonces, como yo les decía, esos son los motivos por los cuales mi línea temática y mi área temática son la enseñanza de la ciencia forense. En la escuela normal, no sé si sea de conocimiento general, me gusta aclararlo. La escuela normal es donde se preparan a los futuros docentes de nuestro país. En este sentido, tenemos un enfoque humanista y nos esforzamos mucho hacia la preparación pedagógica. Es decir, que en una licenciatura, en una escuela normal, se preparan a las personas por medio del aprendizaje, de los métodos y de los modelos educativos, de los enfoques de enseñanza y de los procedimientos que son necesarios para generar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, tras este background que acabo de compartir, yo me doy cuenta en la maestría en criminalística y después en la licenciatura en criminalística que en ocasiones la manera en que se imparten las cuestiones forenses sí llevan su parte teórica y su parte práctica, pero no se evalúa correctamente el quehacer docente. Es decir, que no se analizan cuáles son los procesos de aprendizaje que el docente diseñó para que pudieran llegar a un aprendizaje significativo. Y bueno,
a partir de ese objeto de estudio que yo identifiqué, pues fue que desarrollé este trabajo que hoy les vengo a presentar. Bueno, se titula Los procesos de aprendizaje de los criminalistas en el siglo XXI. En un principio solamente era sobre los procesos de aprendizaje, pero por medio o gracias a la pandemia y los cambios metodológicos que se tuvieron que emplear para continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues bueno, decidí agregarle esto en el siglo XXI, haciendo una referencia a la cuestión de la educación a distancia. Bueno, continuamos. Esta investigación se llevó a cabo con alumnos egresados de la maestría en criminalística del IESPA, por sus siglas. ¿Por qué con egresados? Bueno, dentro del primer acercamiento en el objeto de estudio, analizando el plan de estudios, analizando la forma de trabajar de mis compañeros docentes, que son peritos, que son expertos en el área, son biólogos, son químicos, son médicos forenses, identificamos una necesidad en nuestros egresados, una necesidad de formación continua. Y bueno, es una cuestión interesante que aunque los maestrantes llevaron en su maestría las diferentes asignaturas, llevaron la parte teórica, llevaron la parte práctica, incluso en las mismas instalaciones de aquí de la Fiscalía del Estado, nos dimos cuenta de que no tenían las competencias suficientes para elaborar informes de criminalística de campo o dictámenes periciales. Incluso yo aquí retomo una crítica que hace el autor del libro de la enseñanza, el libro negro de la enseñanza, Gael Hikal, donde dice que una gran parte de los egresados de ciertas instituciones, cuando son cuestiones forenses, llegan al servicio profesional público y no saben llevar a cabo sus funciones. ¿Sí? Entonces, aquí identificamos ese foco rojo de, ok, sí les enseñamos la parte de la criminalística, sí les enseñamos a hacer una intervención de campo, a hacer varias cosas, pero a ver qué está pasando con la parte de la dictaminación. Consideré que esta parte, esta coyuntura, donde vemos que hay problemas en aterrizar lo que es un dictamen, lo que es un informe de criminalística de campo de manera correcta, veo que aquí cabe un aspecto que se puede evaluar, que es el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, de ahí parto con mi pregunta de investigación cualitativa. ¿Cuál método educativo puede fortalecer el pensamiento crítico del criminalista? Entendiendo que el pensamiento crítico nos ayuda a analizar una situación, a tomar decisiones y a implicar un método que sea apropiado para la situación que estamos analizando, la situación que estamos abordando. No me dejarán mentir que un perito en criminalística o en cualquier área especializada cada día se enfrenta a situaciones y circunstancias diferentes en las cuales requiere analizar a profundidad lo que está trabajando y en función de sus competencias buscar la solución, buscar cómo poder analizar y cómo poder emitir una opinión con respecto a lo que está trabajando. Por lo tanto, mi hipótesis de trabajo es fortalecer el pensamiento crítico de los criminalistas por medio del estudio de caso, favorece la elaboración de informes periciales. Entonces, yo aquí ya estoy estableciendo que la metodología del estudio de caso es la que permite tener mejores aprendizajes, es decir, aprendizajes más significativos en comparación de una cátedra. Bueno, ¿cuál es la estructura de mi documento? Viene una perspectiva epistemológica de lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo encontramos en muchos de los planes de estudios, pero a veces es una visión muy reduccionista
creer que el pensamiento crítico se refiere solamente a la capacidad de tomar decisiones. Entonces, ahorita vamos a ver qué más implica el pensamiento crítico. Derivado de la pandemia y de la necesidad de implementar una metodología de educación a distancia, ojo, porque es muy diferente lo que es la educación a distancia de la educación virtual, bueno, fue necesario analizar el impacto de las tecnologías educativas, porque existen medios, existen vehículos, pero ¿qué tan efectivos son o de qué dependen para que realmente se genere un aprendizaje significativo? Después, vamos a hablar de lo que es el estudio de casos y el trabajo por proyectos en el enfoque socioformativo. Ojo, ahorita la mayoría de la educación está en un enfoque por competencias, pero al menos en Latinoamérica y de acuerdo a lo que propone el doctor Sergio Tobón, al parecer, y lo más probable es que el siguiente paso en la educación, incluso en la educación básica, es que cambiemos de un enfoque por competencias hacia un enfoque socioformativo. Y por último, les voy a platicar muy brevemente cómo es de que se trianguló esta información, evaluando los niveles de desempeño de los diferentes participantes por medio de una rúbrica socioformativa. Ok, voy un poquito más rápido porque el tiempo va que corre. Bien, entonces decía, es muy reduccionista pensar que el pensamiento crítico solamente es la capacidad de tomar decisiones, cuando autores como Vendrell y Rodríguez nos exponen que propiamente el pensamiento crítico tiene diferentes dimensiones y estas dimensiones tienen subdimensiones. Entonces, simplemente para evaluar las habilidades, que es lo más observable con un perito en criminalística de campo, pues existen diferentes subdimensiones que un docente, a través de una buena metodología, una buena planeación, desde su sesión o de su lección, puede evaluar desde la solución de problemas, es decir, que podemos evaluar la capacidad de los maestrantes para identificar la situación problemática, para explorar las posibles estrategias, para ejecutar un plan, para evaluar la solución y la supervisión y hacer generalizaciones de ese lugar de intervención que está analizando. La toma de decisiones, identifica las opciones, las analiza y genera alternativas, pero también hay un razonamiento y tendrá que seguir una metodología deductiva o inductiva, que como ven, todo esto es aplicable a lo que son los procesos de la criminalística. Bien. Como no fue posible hacer una experimentación donde yo tuviera dos grupos de manera presencial y a uno le diera una cátedra sobre cómo elaborar un dictamen o cómo elaborar un informe pericial de criminalística de campo, y donde a otro grupo aplicara con ellos la metodología de estudio de casos socioformativos, fue necesario buscar el vehículo, fue necesario buscar el canal por el cual pudiéramos llevar a cabo esta actividad sin poner en riesgo a los participantes, en el riesgo de un contagio. Para esto se hizo una evaluación de las diferentes plataformas que permiten videollamadas y fue basado en los parámetros que propone Rubio, ¿sí? Si se fijan, bueno, yo tomé como base 3, que eran los que estaban a la mano en ese momento. Zoom, que es esta plataforma que es funcionable, tiene mucha funcionalidad, es muy fiable. Sin embargo, vamos a entender también las condiciones contextuales. La institución como tal no tenía el presupuesto asignado para poder pagar licencias que nos permitieran utilizarlo de manera completa. Entonces, como ustedes saben, Zoom en su versión gratuita tiene cortes, me parece que de 40 minutos, y viéndolo de esta manera, se consideró que era un distractor, porque la sesión tenía que ser mínimo para 5 horas. Entonces, ahí ya fue donde no fue tan atractivo Zoom. Microsoft Teams también es una muy buena plataforma, pero la cuestión de la mantenibilidad, la cuestión de la portabilidad, en ese momento, no, obviamente esto ha evolucionado mucho de un año para acá, pero en ese momento no era tan, vamos, tan manejable, tan manipulable por los maestrantes, y se tomó en cuenta Google Meet porque fue como la plataforma de acceso gratuito que era más intuitiva y que los maestrantes aceptaron de manera más sencilla. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el experimento se hizo a través de Google Meet. Bien.
Se utilizó un estudio de caso, pero no es el estudio de caso general normal, sino que tiene la metodología de un enfoque socioformativo. Lo vemos aquí en un diagrama, tiene una apertura donde hay una sensibilización, donde hay un acuerdo sobre cuál es el propósito del producto, se activan los saberes previos. Después viene una etapa para la apropiación de saberes, viene una parte de modelaje, donde se muestra un ejemplo, en este caso de los informes, de los dictámenes. Luego ya viene la aplicación en el contexto, es decir, vamos a aterrizarlo en la vida real. Después para el cierre se analiza y los mismos participantes hacen las mejoras de su producto, es decir, de su evidencia de trabajo, y viene un periodo de socialización. Entonces, a un grupo de 20 participantes se les dio el tema de elaboración de dictámenes e informes periciales con esta metodología. Y a otro grupo se le dio una clase más tradicional, donde hubo un inicio, un desarrollo y un cierre, pero fue más unidireccional, ¿sí? Es decir, que era más en sentido de cátedra. Ahora, yo aquí hago una apreciación que considero que gracias a la propuesta del doctor Sergio Tobón, el enfoque socioformativo y las metodologías que él propone para el trabajo de este enfoque tienen una buena cabida en lo que es la enseñanza de la ciencia forense para poder generar aprendizajes más significativos. Porque la finalidad del enfoque socioformativo, y lo dices desde su nombre, socio, es que las personas sean formadas, pero con un proyecto ético de vida que les permita atender las situaciones de su cotidianidad. Entonces, en ese sentido, si nosotros también desde nuestro enfoque formativo de forenses trabajamos esta cuestión de generarles desde un proyecto ético de vida y de que todo lo que vayan aprendiendo lo vayan aterrizando en lo que será el campo laboral, pero analizando y socializando cuál es el impacto que tiene en la sociedad, creo que podríamos generar forenses de mejor calidad social. Bien. Ahora, para poder evaluar estas experiencias, se utilizó la evaluación con rúbricas socioformativas. Dentro de la propuesta del doctor Sergio Tobón, existe incluso una taxonomía para poder evaluar los niveles de desempeño dentro de las actividades. Generalmente, bueno, hablando desde la escuela normal, podemos nosotros evaluar el aprendizaje o las competencias de un alumno gracias a la taxonomía de Bloom. Partiendo de la taxonomía de Bloom y bajo ese mismo enfoque, se crea esta evaluación socioformativa, esta taxonomía socioformativa con niveles de desempeño que nos permiten identificar conocimientos, habilidades y actitudes frente a un tema o frente a un tópico establecido, ¿sí? En este sentido, la validación de mis instrumentos, pues tiene que ver que es un instrumento estandarizado, que es una taxonomía estandarizada y que es validada por expertos. En este caso, expertos de la educación. Bien, quiero leer aquí rápidamente. Casanova Rodríguez, que es un autor muy, muy importante de la evaluación, dice, afirma que la evaluación es el eje fundamental del diseño curricular para el cambio de modelo de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, es necesario dejar de calificar a nuestros estudiantes de criminalística y empezar a evaluarlos bajo este enfoque para eventualmente contar con un enfoque socioformativo forense. Esa es mi finalidad. Eso es lo que a partir de este estudio, a partir de esta línea de investigación y con las humildes producciones que he construido, mi propuesta es que lleguemos a crear ese enfoque socioformativo forense. Dentro de un parámetro de generar competencias con una reflexión social del impacto que tiene el trabajo de los forenses, pero por medio de evaluaciones que permitan identificar cuál es el proceso de desarrollo de las competencias de nuestros forenses, para que no pase lo que nos dice el autor Hilcal, que no lleguen a las fiscalías, no lleguen al servicio profesional público forense y lleguen con duda o lleguen sin el conocimiento de causa. Bien.
Con respecto a la metodología, bueno, creo que ya se las estoy platicando un poquito. Hicimos 2 grupos, fue a través de Google Meet, una videollamada en Meet. Fue una sesión de 5 horas, donde a un grupo se les dio una cátedra más tradicional, más unidireccional, y a otro grupo se trabajó el mismo tema, pero con la metodología del enfoque socioformativo. Los datos se recolectaron con una guía de observación. En las normales esto es muy común. Cuando se está llevando a cabo la práctica docente, hay unos criterios, hay unos parámetros sobre cómo se tiene que desarrollar una clase. Entonces, se utilizó una guía de observación para analizar la calidad de cada clase. Después hubo en una encuesta de registro, es decir, cuando los alumnos se inscribieron a cada uno de los grupos, ahí mismo se les aplicó una evaluación diagnóstica para conocer los saberes previos con respecto a este tema, y se aplicaron las rúbricas analíticas con las cuales se interpretó el desarrollo de la competencia. Todo esto se trianguló para determinar la influencia que tiene el estudio de caso con respecto a la adquisición de aprendizajes significativos y al desarrollo del pensamiento crítico. Bien. Estos son los resultados del experimento, ya cuando se trianguló la información y tenemos los diferentes niveles de desempeño dentro, por ejemplo, de un informe pericial. Ocurrió un fenómeno que no fue planificado, pero que resulta interesante para las conclusiones de este estudio. Cuando se dieron las opciones de las fechas, porque fue en dos fines de semana diferentes, la mayoría de los integrantes del grupo 1, que son egresados de la maestría en criminalística, son servidores públicos que trabajan o que han trabajado en algún servicio forense, ¿sí? Y que tienen en promedio experiencia de entre 5 y 10 años. En el grupo 2 son puros egresados de la maestría en criminalística, pero que no se han insertado al ejercicio forense, ¿sí? Entonces esto no fue planificado, se dio de manera natural, circunstancial, pero nos ayuda también a tener una concreción más clara del impacto de esto. Si vemos aquí abajo de la rúbrica, perdón, de la gráfica, están los elementos de un informe pericial que son determinados o que son el uso que se utiliza acá en las fiscalías del estado de Aguascalientes, y fue evaluado el contenido de cada uno de estos apartados dentro del informe pericial. Ahora, ¿cómo hicieron un informe pericial? A partir de un video y de un estudio de caso, se les dio el estudio de caso por escrito y se complementó con un video de realidad virtual donde existía un lugar de intervención, como los que el doctor Luis Usuri ahorita estaba haciendo la referencia. Eso fue el material que se utilizó. En ambos grupos se utilizó el mismo material, en ambos se les dio la descripción de los hechos y se les dio el video de referencia. Lo que fue diferente fue la metodología para la enseñanza de cómo se construye el informe pericial. Entonces, si observamos, en la parte del exordio, el objeto, el método, bueno, empezamos a ver ya diferencias, pero justo donde se implica más el pensamiento crítico, que es la remisión de los indicios, la documentación de los resultados y el propio cierre del informe, vemos que el segundo grupo que estuvo trabajando con el estudio de casos socioformativos con esta metodología tuvo mejores niveles de desempeño que los estudiantes o los participantes que dijeron tener experiencia laboral en este ámbito y a los cuales se les impartió este tema de manera más unidireccional. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Bueno, en comparación, el grupo 2 superó en la mayoría de los apartados al grupo 1. De este modo se considera viable que al utilizar una metodología activa como el estudio de casos, es posible desarrollar el pensamiento crítico y las competencias a través de herramientas tecnológicas utilizadas en la enseñanza a distancia. En este sentido, considero que tenemos que darle mayor importancia a las metodologías activas del aprendizaje y verlas implementadas más allá de cátedras o más allá de prácticas de campo, de laboratorio,
que carecen en ocasiones de un sustento técnico pedagógico. Entonces, desde mi perspectiva y con lo que hice en el estado del arte y con las consultas bibliográficas que he realizado, considero que la línea de investigación de enseñanza de las ciencias forenses es una línea que necesitamos analizar más a fondo y explotarla más para mejorar los resultados en la formación de los forenses. Bueno, les agradezco mucho. Aquí está mi correo electrónico, por si quieren contactarme. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias. Muy novedoso e interesante tu estudio. Seguramente ahorita habrá también preguntas del público. Si no, aquí nosotros también ya tenemos algunas dudas que plantearte. Te agradecemos mucho y qué bueno que tenemos esta diversidad. No solamente tenemos gente de la licenciatura, sino también de otro estado de la República. Los trabajos pues se fueron repartiendo en cada una de las mesas. A nosotros solo nos tocaron en principio solo 3 trabajos, pero estoy seguro que se hacen mucho más del desarrollo de este tema de la enseñanza y de la enseñanza de la ciencia forense, y esperamos que haya más contribuciones en el siguiente congreso. Bien, vamos a dar paso a nuestro tercer ponente. Les reitero que pueden ir escribiendo sus dudas, comentarios, preguntas en el chat. Las empezaremos a sacar una vez que terminen las exposiciones. Y vamos a tener entonces en tercer lugar este día, ya para cerrar nuestras presentaciones en la mesa. Les decía que hubo un ligero cambio por razones de fuerza mayor. Está anotado en el programa Oscar Raimundo Bautista Padrón, pero tenemos hoy la presencia de una persona participante en el proyecto, que es el estudiante Oscar Ramírez Plata. A continuación, ahorita leeré una breve reseña curricular. El trabajo que nos va a presentar también casualmente Oscar, igual que la persona que estaba anotada inicialmente, se llama Rugoscopía, recolección y análisis de datos mediante una herramienta interactiva como apoyo a la enseñanza en ciencia forense. Y bien, leo una pequeña reseña de nuestro tercer participante, nuestro tercer ponente. Entonces, su nombre es Oscar Ramírez Plata. Oscar es alumno de 5º año de la Facultad de Odontología de la UNAM. Actualmente hace su servicio en la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Trabaja en el proyecto PAPIME P2014-21 en la línea de investigación en rugoscopía. De hecho, también está trabajando con una compañera conocida por varios de los asistentes hoy, que es la doctora Ivette Gil. Entonces, adelante, Oscar, bienvenido, y qué bueno, a mí me da gusto que por una parte estén presentes ya 2 doctores, pero también me da mucho gusto que haya un estudiante dentro de nuestros ponentes. Eso también habla de la diversidad que tenemos aquí en esta mesa. Entonces, pues vamos a cerrar con broche de oro con tu presentación. Adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a todos por asistir. Y pues bueno, a ver, sí se ve, ¿verdad? Ok. A ver. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar Ramírez Plata. Yo les voy a hablar sobre rugoscopía, recolección y análisis de datos mediante una herramienta interactiva como apoyo a la enseñanza en ciencia forense. Como pueden ver en la parte de autores, pues yo formo parte de un equipo multidisciplinario de la licenciatura de ciencia forense, entre los cuales estamos, por ejemplo, en mi caso, alumnos de la Facultad de Odontología, también personas de Estadística y Matemáticas y también de Dactiloscopía. Como planteamiento, primero que nada, les voy a hablar de qué son las arrugas palatinas, para darnos ya una idea en lo que vamos a hablar. Las arrugas palatinas son crestas mucosas irregulares y transversales que se van a situar en el paladar duro. Su formación va a comenzar a partir de la 12ª semana del desarrollo intrauterino y se van a encontrar adheridas al periósteo. Van a estar protegidas dentro de la cavidad oral
ya sea por lengua y por los dientes. Van a compartir 4 características principales, entre las cuales está que son únicas para cada persona, son perennes, puesto que desde el primer trimestre de gestación van a estar presentes hasta la muerte, son inmutables, dado que su único cambio sería de tamaño al mismo desarrollo hacia la adultez, y que son diferentes para cada individuo. Como pueden apreciar en esta imagen, así se presentan las arrugas palatinas. Obviamente va a variar dependiendo del individuo. Y bueno, hablemos un poquito sobre qué es la rugoscopía. La rugoscopía es una técnica de identificación odontoestomatológica que se va a encargar de estudiar, clasificar y registrar este tipo de rugosidades. Esto con la finalidad de proporcionar elementos de identificación al comparar datos tanto ante-mortem como post-mortem, basándonos en la morfología de cada arruga palatina de cada individuo, por supuesto. Por lo que esto nos va a ayudar a establecer procesos de identificación, justo como lo hace la dactiloscopía, la cual es un método aplicado ya de manera universal en estos tiempos. Y bueno, como dato curioso, el primero en definirla fue el doctor Trobo Hermosa Pedro, que la definió, como dice aquí, es el nombre que se da al estudio de las arrugas palatinas para establecer la identidad de un individuo. Nuestra motivación para la generación de este proyecto parte de que la rugoscopía actualmente, como está implementada, no es un método de identificación, a diferencia de, por ejemplo, la dactiloscopía, por lo que buscamos sobre qué podemos rescatar de la dactiloscopía para poder aplicarla a esta técnica y para que pueda ser ya útil en procesos de identificación. Sin embargo, actualmente nos centramos únicamente en los procesos de enseñanza para facilitar a los alumnos, tanto de ciencia forense como de odontología, la implementación de este método. Y como vemos aquí, este método va a presentar una gran desventaja, la cual es que actualmente existen 11 clasificaciones por 11 autores distintos, los cuales ya estudiaron previamente este tema. Por lo tanto, no va a existir ningún formato generalizado ya homologado ni una clasificación única. Por lo que nosotros nos dimos a la tarea de buscar, desarrollar y unificar una nueva clasificación homologada, misma que implementamos con un grupo de ciencia forense, de alumnos de ciencia forense, con la finalidad de que este conocimiento trascienda incluso fuera de la odontología forense. Bueno, aquí podemos apreciar que la aplicación de la rugoscopía va a ser tanto para la identificación de personas, la clasificación de individuos y la comparación de datos ante-mortem y post-mortem. Para la metodología tenemos que vamos a hacer el registro de las arrugas palatinas. Este registro va a ser de 3 maneras distintas. De primera instancia tenemos ya con el individuo directamente. Como dice su nombre, pues va a ser en visión directa hacia el paladar del individuo, y en base a lo que nosotros estemos apreciando, lo vamos a registrar posteriormente en la cédula. Después tenemos las otras 2 maneras, que son fotografía del paladar y el modelo de yeso. En ambas se va a repetir la misma metodología, que es que vamos a delinear toda anatomía del paladar, entre las cuales encontramos las arrugas palatinas, la papila incisiva y el rafe medio. Las vamos a marcar en ambas, y posteriormente vamos a proceder a hacer el llenado de la cédula. La recuperación y procesamiento de la información es un registro manual en base a la cédula rugoscópica. Como podemos apreciar aquí, la cédula rugoscópica se va a dividir en varias partes. En la primera parte tenemos el nombre de quien está haciendo el registro, el nombre del individuo del estudio, pequeños datos del individuo, y ya posteriormente pasaremos al registro, si es ante-mortem o post-mortem, y la muestra, qué tipo de muestra va a ser, si es modelo, fotografía o ya es la visión clínica, o sea, con el paciente aquí de frente. Y bueno, posteriormente vamos a tener un esquema del paladar, el cual, como puede ver aquí, se va a dividir en derecho e izquierdo, y tanto derecho como izquierdo se va a dividir en A, que va a representar a anterior, y B, que va a representar a posterior. Entonces aquí ya vamos a tener los 4 cuadrantes importantes. Posteriormente vamos a pasar a hacer el llenado, el registro más bien, de toda la anatomía del paladar. Entonces vamos básicamente a dibujarlo lo más fielmente posible a cómo está el individuo en la vida real,
tenemos que hacer principal énfasis en la morfología de las arrugas, que tienen que estar lo más exactas posibles, y también en la localización de cada una. Y posteriormente que hagamos llenado esto, pasaremos al recuadro, a este recuadro que vemos aquí, que de igual manera está dividido en derecho AB e izquierdo AB. ¿Cómo va a ser el llenado de este cuadro? Pues bueno, vamos a registrar las arrugas en sentido antero-posterior. Como podemos ver aquí, vamos a usar un ejemplo. A derecho, la primera arruga en presentarse y única en este caso es una arruga recta. Entonces vamos a colocar 1 recta. Pero en B derecho tenemos 2 arrugas. La primera en presentarse en sentido antero-posterior va a ser esta recta. Como es la primera en aparecer, se le coloca 1 y su nombre se llama sinuosa. Este tipo de arruga se llama sinuosa. Entonces, la segunda en aparecer en sentido antero-posterior es esta. Esta, como es la segunda en aparecer, pues le colocaremos el número 2 y su nombre, que es recta. Si hubiese, por ejemplo, aquí una tercera que es una curva, pues de igual manera le pondremos 3 y curva, y así sucesivamente. Posteriormente iremos al apartado que dice forma de la papila incisiva y vamos a colocar si es redonda o alargada. Bueno, también van a haber más, más apartados, en el cual, por ejemplo, está la forma del arco. Aquí lo único que haremos será tachar cuál es, si es ovoide, cuadrado o triangular. Posteriormente la papila respecto al rafé, si es redonda o alargada, y su relación con el rafé, si está separada del rafé o unida al rafé. También tendremos la orientación de las arrugas en base al rafé. Por ejemplo, está la mesial, la lateral, la distal y la variada. Y por último tendremos esta pequeña tabla, la cual nos va a servir como una pequeña guía para nosotros, de la cual vamos a sacar el nombre y la anatomía de la arruga, la forma de cómo se presenta la arruga, para el llenado de aquí, para que podamos identificar exactamente cuál es cuál le corresponde a cada una. Y bueno, también contamos con una aplicación web, la cual está implementada por medio del programa Art Project y Shiny, que ahorita vamos a pasar ahí. Ya. Sobre la aplicación interactiva, su registro y análisis, tenemos la plataforma. Bueno, antes que nada, hay que recalcar que esta plataforma nos va a dar una forma muy sencilla para la recolección de la información, puesto que nos va a permitir varias cosas: guardar la información, e inclusive descargar la información para cualquier sistema operativo, desde Windows, Linux hasta iOS, o bien ya utilizarla para la interpretación. Entonces, este va a ser el registro dentro de la plataforma. Como podemos ver, la primera parte va a ir para los datos del individuo, su ID, su lugar de origen, etcétera. Y posteriormente ya nos vamos a centrar en toda su anatomía palatina. Y por último, vamos a encontrar el apartado de patrón de registro, el cual va a ser básicamente lo mismo que el paladar que les enseñé en la cédula. Este se va a dividir A derecho, A izquierdo, B derecho, B izquierdo. Y bueno, aquí vamos a colocar el valor y vamos a seleccionar el nombre, pero pues qué mejor manera de entenderlo que haciendo un llenado rápido. Entonces aquí estamos en la plataforma y vamos a hacer un llenado rápido. Me voy a usar yo de ejemplo. Bueno, al momento de entrar a la plataforma, lo primero que vamos a ver van a ser estos cuadros. Este cuadro que dice sobre los datos, le vamos a dar clic y nos va a dar un diccionario de datos. Por si no sabemos qué corresponde a cada rubro, pues aquí ya está nuestro glosario básicamente. Entonces ya para que podamos saber exactamente qué le corresponde a cada apartado. Posteriormente vamos a tener la orientación, que pues nos va a dar el esquemita de cuál es la orientación, cuál le corresponde a cada una. Vamos a tener nuestro apartado de rugograma y las arrugas, que nos va a dar la forma del paladar, sus correspondientes secciones, para que sepamos a izquierdo, bueno, a derecho, a izquierdo, B derecho, B izquierdo y así sucesivamente. Y las arrugas, el esquema de las arrugas con nombre y con su forma. Y por último vamos a tener el paladar, las formas del paladar y un pequeño ejemplo. Todo esto con la finalidad de que las personas pues no se tengan que aprender nada y se les facilite de la manera más simple posible el llenado de esto. Todo va a estar aquí, no necesitan
aprenderse nada, ni mucho menos. Esto es lo fundamental. Y bueno, el ID del usuario, supongamos que soy yo, ¿no? Oscar, soy de la Ciudad de México, ya estamos haciendo el llenado. Soy el individuo de estudio, edad, 22, estatura, ajá. El sexo es masculino, ajá, aquí hay más opciones. Y la orientación de las arrugas palatinas. Supongamos que la orientación de las arrugas con respecto al rafé que está en mi paladar son variadas. Mi forma del paladar es triangular. La prominencia de las rugosidades se va a referir a que si se presentan aplanadas o están presentadas elevadas. En este caso vamos a poner que aplanadas. Forma de la papila incisal. Recordemos que puede ser redonda o alargada y unida o separada. Entonces pondré redonda y separada. Y la evaluación. Nosotros recomendamos hacer 2 evaluaciones sobre la misma persona para eliminar el sesgo intraobservador. Entonces pongamos que es la primera. Entonces ya al momento de hacer el patrón el patrón de registro, recordemos que hay 2 divisiones. A que representa anterior y B que representa posterior. Ambas se van a dividir tanto en derecho como izquierdo. Entonces, supongamos que te encontramos mis primeras arrugas en la región A. En A derecho encontramos una arruga angular y en A izquierdo encontramos una recta. La segunda, pues en A derecho ya no hay, pero en A izquierdo sí hay otra, que es un islote, por ejemplo. No importa, si en A derecho ya no hay, aún así le dejamos el 2, pero lo vamos a dejar en sin arruga. Y si ya no hay absolutamente ninguna otra, perdón, si ya no hay ninguna otra, vamos a dejarlo todo como ya está, sin arruga, y nos pasaremos a la parte B. B derecho, B izquierdo, recordemos. La primera en aparecer, supongamos que es una horquilla en B derecho y en B izquierdo tenemos una sinuosa. Después, en B derecho se presenta una delta, pero en B izquierdo ya no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos igual y es muy válido que haya una tercera arruga en B derecho o un punto, por ejemplo. Ya, son todas las arrugas que presenta este individuo, que en este caso soy yo. Entonces le damos aquí en agregar registro, nos subimos y ya vamos a los datos. Aquí, como pueden ver, nos va a dar como un pequeño resumen de todo lo que ya llenamos anteriormente e incluso aquí en la parte del más le damos y ya nos va a dar un recuento de todas las arrugas que están presentes. Le vamos a dar aquí en descargar. Bueno, no le voy a dar ahorita y ya se va a descargar para nuestro dispositivo. Posteriormente pasamos a los gráficos. Nos va a dar un análisis de lo que acabamos de registrar. Obviamente aquí, como acabo de meter solamente un paciente, no nos va a dar mucha información, por lo que vamos a volver a la presentación. Y bueno, una vez que, espero que ya haya quedado claro cómo se usa la plataforma, vamos a... Perdón. Ahora vamos hacia el análisis y visualización. Tenemos que al momento de hacer el llenado de la plataforma vamos a obtener un panorama general de los datos registrados y una visión individual por registro. Estas van a ser dadas por el gráfico polar que corresponde a este y el heatmap que corresponde a este de acá. Entonces, para la interpretación de resultados, bueno, tal vez estén preguntando de dónde vas a sacar estos resultados que nos vas a mostrar. Pues bueno, estos resultados los sacamos en base a los datos que recaudamos gracias a una muestra de ejemplo, una muy pequeña muestra de ejemplo de la colección odontológica nacional de la licenciatura de ciencia forense, por supuesto. Entonces lo que hicimos fue con esta pequeña muestra, sacamos estas gráficas y por ejemplo contamos aquí de 2 tipos de gráficas, un gráfico de pastel y gráfico de barra. Los de pastel van a indicar la frecuencia y los de barra la distribución. A ver, ajá. El primer gráfico de pastel va a indicar la frecuencia de sexo. El color azul va a corresponderle a los individuos masculinos y el naranja a los femeninos. Aquí podemos apreciar que hay más individuos femeninos en un 64.7%. Posteriormente, vamos a la evaluación. Para la primera evaluación le corresponde el color naranja y para la segunda el color azul. Podemos apreciar que hay un predominio de un 70.6% en la primera evaluación. Después nos vamos a pasar a los gráficos de barra, que recordemos que nos dan la distribución.
Ay. Los primeros gráficos de barras nos van a hablar sobre la forma de la papila incisal con respecto al sexo. De igual manera, recordemos que para el masculino está el color azul y para el femenino está el color naranja. Aquí podemos apreciar que tanto para masculino como para femenino, la forma de la papila incisal que se presentó mayormente fue alargada, separada al rafé. Y por último tenemos la orientación de las arrugas palatinas en base al rafé y el sexo. Entonces aquí vamos a tener en nuestro guía de color, vamos a tener la distal, lateral, mesial variada con sus respectivos colores. Entonces aquí en individuos femeninos vamos a obtener que tienen una predominancia en orientación de sus arrugas palatinas distal, lateral y variada, y en individuos masculinos únicamente distal y variada. Para hablar de la predominancia, bueno, tenemos que la predominancia es la mayor presencia de arrugas. Esto ya nos lo van a ser dadas van a ser dadas por el gráfico polar, que es este de aquí, que nos va a indicar la frecuencia por cuadrante y lado, y por el heatmap, que nos va a indicar la frecuencia general. Iniciando por el gráfico polar, bueno, hay que dejar en claro que van a haber dos tipos de gráficos polares, el que nos va a dar el lado derecho y el que nos va a dar el lado izquierdo. Por motivos didácticos, aquí únicamente vamos a explicar el lado derecho, pero hay que entender que hay dos tipos de gráficos. Entonces tenemos que en el gráfico derecho, lo primero que vamos a ver es que se va a dividir en A derecho y B derecho, como ya sabemos. El A derecho va a ser dado por el color naranja y el B derecho va a ser dado por el color verde. Por el color verde. Entonces, al momento de hacer el análisis, encontramos que la arruga que más predominancia tuvo del lado B derecho está el punto, seguido de la horquilla, que tiene un empate, por llamarlo de alguna manera, con la delta, con la curva y con la recta. Entonces podemos concluir que estos 5 tipos de arrugas son los más predominantes a lo que respecta al cuadrante B derecho, haciendo énfasis en que el punto fue el que predominó más. Y pasando al heatmap, tenemos que nos va a decir nuestra frecuencia general. Esta va a ser dada, bueno, nos va a ayudar esta clave de color que va a ir desde 0 a 15. El 0 va a ser presentado por el color morado y el 15 va a ser presentado por el color vino. Entonces, estos son los 5 individuos que analizamos. Cada fila representa un individuo. Entonces vamos a revisar exactamente cuáles fueron las de mayor predominancia. Entonces, el patrón que más se repitió en los 5 individuos encontramos que es el patrón sin arruga. Ya entrando a lo que respecta a las arrugas, encontramos que el primer patrón de arrugas, propiamente dicho, que encontramos fue la curva y posteriormente fue la recta. Entonces, estos 3 fueron los que más predominaron en total de los 5 individuos. Posteriormente vamos a poder clasificarlos haciendo ayuda otra vez del heatmap que nos va a dar las características parecidas, y en base a este heatmap vamos a generar un dendrograma, el cual nos va a dar una menor distancia entre individuos. Por ejemplo, aquí tenemos el individuo 5 o persona 5 y la persona 2. Podemos apreciar que aquí hay un menor recorrido. La distancia que los separa es mínima. ¿Esto por qué? Porque los vamos a clasificar en un grupo. ¿Y a qué corresponde este grupo? A la mayor similitud que tienen en cuanto a su anatomía de las arrugas. Bueno, la presencia de las arrugas. Entonces nos vamos al heatmap y podemos apreciar, aquí está el individuo 5 y aquí está el individuo 2. Entonces nos vamos a revisar cuáles similitudes tiene en cuanto al color. Encontramos que su primera similitud es que presentan el mismo color en sin arrugas, también en islote, también en angular, en sinuosa y en horquilla. Entonces esto nos está diciendo que comparten bastante similitud entre sus características de las arrugas, por lo que los podemos clasificar en un grupo de mayor similitud. En cambio, por ejemplo, la persona 5 y la persona 3 son las que más distancia tienen entre ellos. Esto nos está diciendo que son los que menos similitudes presentan, o en todo caso son las más diferentes.
Ya para entrar a la discusión, tenemos que lo que hemos observado es que ya una vez contando con un protocolo homologado, esto va a facilitar la enseñanza de dicha clasificación y suponemos que también el aprendizaje. Esta herramienta nos va a permitir la divulgación de conocimiento de esta misma técnica y a su vez podrá acercar a los alumnos a conocer y desarrollar la técnica en la plataforma, lo que va a permitir que, primero que nada, conocer la clasificación, segundo, desarrollarla, tercero, analizarla y posteriormente ya interpretar las estadísticas, los gráficos que les acabo de mencionar. Y todo esto al final va a facilitar el proceso interactivo, no solo en la enseñanza y aprendizaje, sino también ya en la interpretación de la técnica, que es de gran importancia forense. Y bueno, aquí están mis referencias y gracias por su atención. Gracias, Oscar. Justamente la parte final que mencionaste, esto de que la metodología para enseñar en muchas ocasiones pues tiene repercusión directa sobre lo que se aprende, ¿no? Justo lo que mencionaba, algo de lo que mencionó el doctor Leonardo. Muy bien, les agradecemos a nuestros tres panelistas nuevamente, al doctor Luis Giro Susuri Hernández, al doctor Rubén Leonardo Guerrero Macías y al estudiante Oscar Ramírez Plata. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas de nuestro público. Entonces, déjenme ver el chat. Todavía aún no veo, creo que todavía alguna pregunta, si no, ahorita nosotros podemos ir cantando alguna. Los invito a que se animen a preguntar. Y aquí vamos a ir leyendo sus preguntas. Ah, miren, aquí ya llegó la primera. Ya las tenían, yo creo que escritas y nada más le esperaban ponerle enter. Muy bien. Es una pregunta de Reyes Benítez, me suena. Andrea, una estudiante. Muy bien, sí, me suena. Déjenme ver aquí, leo lo que nos pregunta Andrea, diciendo. Primeramente, dice, muchas gracias, estuvo muy interesante y muy novedoso. La pregunta es, en algún momento la rugoscopía, entonces es pregunta para Oscar, en algún momento la rugoscopía podría llegar a ser algo más que solo una herramienta de apoyo. Ajá, esa es la primera parte de la pregunta y dice, y si sí, ¿qué barreras se podrían presentar para que la rugoscopía llegara a ser un método tan eficiente como la dactiloscopía? Ok, Adelante, bueno, Oscar. sí, gracias. Bueno, lo que estamos buscando es que sí la rugoscopía se implemente como un método tan eficiente como la dactiloscopía. Sin embargo, sí, como se menciona, como les mencioné en la presentación, es complicado tenerla ahorita porque no ha habido hasta este momento en lo que estamos investigando, nunca ha habido un protocolo, una metodología ya homologada. Entonces, lo que estamos buscando es primeramente homologarla, ya tenerla bien hecha para que se pueda entender y se pueda aplicar, y una vez aplicada, sí, por supuesto, buscamos que ya sea una herramienta como tal. Sin embargo, eso sí, hay que aclarar que hay unas desventajas, por ejemplo, ya al momento de las arrugas palatinas, su descomposición es muy rápida. Entonces sí hay que tener en cuenta este tipo de factores, sobre todo su descomposición, tal cual. Va a variar la anatomía. En vida, nunca va a variar la anatomía. Ya posteriormente, en personas finadas, por ejemplo, ya va a cambiar completamente la anatomía dependiendo del lapso de tiempo en el que se esté implementando. Entonces sí tenemos algunos problemas que resolver, sin embargo lo que se busca es que ya sea a la par de la dactiloscopía, eso sí. Ya. Y hay otra pregunta para ti, Oscar. Hasta ahorita estás acaparando. Pregunta Fernanda. Dice, muchas gracias, dice Andy. Fernanda Anael, también conocida, otra estudiante, dice, ¿qué tan posible es que la keiloscopía tome el rumbo de la rugoscopía y de la dactiloscopía? Quiero decir, ¿podemos considerar posible que la keiloscopía se introduzca tanto como esta técnica?
Sí, por supuesto. De hecho, esta es una muy buena pregunta porque incluso nosotros en el servicio social, actualmente los que estamos con la doctora Ivette, nos dividimos en dos grupos de trabajo. Unos, entre ellos yo, nos fuimos al ámbito de la rugoscopía y otras dos compañeras se fueron al ámbito de la quiloscopía. Entonces, y de igual manera como, como nosotros vinimos a presentar este trabajo de rugoscopía, ellas están haciendo su propia clasificación y su propia metodología, incluso un kilograma para la quiloscopía. Entonces, bueno, nada más es cuestión de esperar un poquito y ver si ya lo podemos implementar ambos. Pero sí, indiscutiblemente la quiloscopía también está a la par de la rugoscopía en este momento. Muy bien, Oscar. No sé si quedó, me imagino que sí, respondida la duda. Ok, muy bien. Dice, ok, otra pregunta de Fernanda. Bueno, no es cierto, déjenme ver, aquí hay más, es que se recorrió rápido esto. Déjenme ver, para no leer la repetida. Ok, para no saltarme a nadie, si no, pues me dicen igual en el chat. Ok, ahora pregunta Alejandra Quijano, que también es una compañera de nuestra licenciatura. Dice, pregunta para Oscar, número 1. Dice, ¿el paquete de Shiny App es compatible con software de análisis estadístico? Para cualquier software en general. Hay una segunda pregunta de parte de Alejandra Quijano, igual para Oscar. Dice, ¿qué tan importante fue el diseño de formatos de registro para generar la aplicación de recolección de datos, Oscar? Sí, fue realmente las columnas de todo este trabajo. Primero tuvimos que generarlo y después ya unificarlo y ya a partir de esto nos fuimos directo a la plataforma. Bien, estás acaparando las preguntas, Oscar. Yo tengo unas que quiero hacerle a nuestros otros dos invitados, pero déjame leer una más. Yo te iba a preguntar, pero ya no te voy a preguntar, porque ya te están preguntando demasiado. Voy a pasar una última pregunta ahorita contigo y te agradecen mucho. Voy a preguntar yo también a los invitados. Espero que se animen a preguntarle al doctor Giro, al doctor Rubén Leonardo. A ver, una pregunta más para Oscar. Dice aquí, dice Fernanda igual, dice, y un poco relacionado con lo que mi compañera Reyes Benítez preguntó, dice, ¿qué es lo que se espera, qué es a lo que se espera llegar en un futuro con la implementación de la rugoscopía y cuáles son los aspectos que se busca mejorar de esta técnica? Pues lo que se Gerardo, busca es gracias tener por... otra herramienta. O sea, buscamos que sea tan eficaz como la dactiloscopía, realmente. Ese es nuestro principal objetivo. Y en base a, bueno, y con respecto a lo de qué aspectos se buscan mejorar, pues lo que había comentado, por ejemplo, el lapso de tiempo en que las arrugas palatinas se descomponen, cositas así, tenemos que especificar muy bien de dónde a dónde vamos a, de qué momento a qué momento la rugoscopía es válida. Y también, bueno, desde un inicio se buscó mejorar pues todo, desde la clasificación, desde la manera del registro. Nosotros generamos la cédula, por ejemplo, entonces fue un trabajo bastante amplio en el cual tuvimos que mejorar todo porque de hecho no había un método, como no existía un método unificado, nosotros nos dimos a la tarea de unificarlo y complementarlo y cositas así. Entonces, desde un inicio se buscó mejorar, más bien no mejorar, sino implementar, generar esta clasificación y ya a partir de ahora estamos mejorando un poquito y vamos a mejorar sobre todo. Acabamos de mejorar con la plataforma y vamos a buscar mejorar un poquito más dependiendo de, pues, de los requerimientos, pero por el momento sí ha resultado bastante óptimo. Entonces, hasta el momento no se busca mejorar algo en particular, pero muy probablemente en un futuro tal vez. Muy bien, Oscar. Igual Fernanda te da muchísimas gracias por la respuesta anterior. Dice, es muy interesante la implementación de nuevas técnicas de este tipo. Seguramente te están preguntando mucho a ti, Oscar, porque está mucho más quizá ligado a los estudiantes ahorita. Entonces, además hay mucho público ahorita de estudiantes, entonces creo que tienen mucho más cercano a ti este tema y les despertó interés. Yo voy a, entonces, en lo que se animan a preguntarle tanto al doctor Leonardo como al doctor Chiro, yo voy a irme para atrás ahora del ponente 3 al ponente 2. Me gustaría, por favor, preguntarle al doctor
Rubén Leonardo, si nos pudiera abundar un poquito más en cuáles fueron, por ejemplo, las herramientas que se utilizaron para medir las competencias de los exalumnos cuando se dieron cuenta de que pues no eran, digamos, competentes en el sentido de poseer estas competencias para realizar su trabajo. Muy bien, sí. De hecho, se generó ahí en el Departamento de Formación Continua del Instituto Estatal de Seguridad Pública una encuesta para poder determinar cuáles eran sus necesidades de formación, ¿sí? Entonces, a través de esta encuesta, ¿qué encontramos? Encontramos 3 puntos muy importantes. Uno, que nuestros maestrantes egresados quieren regresar a estudiar cuestiones forenses relacionadas, primero que nada, con la cibernética forense. Eso es el primer campo, así como el primer objeto de estudio que les interesa más. El segundo tiene o está relacionado con las cuestiones de los métodos de identificación. Una necesidad que tenemos en el estado de Aguascalientes es expertos, peritos en este ámbito. No contamos con muchos, entonces una necesidad también de la Fiscalía o un campo laboral interesante aquí en el estado de Aguascalientes, tomen nota, es los métodos de identificación aquí en el estado de Aguascalientes. Y en el tercer lugar, ellos hablaban de esta necesidad o que no se sentían tan competentes en la elaboración de informes y dictámenes periciales. Muy bien. Yo tengo una pregunta más, ahora sí que me voy, decía del ponente 3 al ponente 2 y después terminaré con el ponente 1 en lo que se siguen animando a enviar sus preguntas. Doctor Rubén, también me gustaría que nos abundara un poquito más, nos explicara un poquito más sobre en qué consiste esta rúbrica socioformativa. Sí, porque evidentemente esto, por ejemplo, es nuevo para mí. Yo no he oído de esto y pues me interesaría saber qué semejanzas, qué diferencias tiene con una rúbrica, digamos, tradicional, cómo se construye, etcétera. Si nos pudiera abundar un poquito más en ese aspecto. Sí, es una... sí, básicamente es una rúbrica analítica, pero sí tiene varias particularidades. Sí conlleva un procedimiento de diseño muy específico. Ah, existen libros de acceso gratuito del doctor Sergio Tobón. Nada más hay que poner en cualquier buscador de internet evaluación socioformativa y nos va a dar los manuales, porque sí tiene estas características muy propias. Uno, desde el vocabulario que se utiliza, porque tiene que estar amarrado con la taxonomía socioformativa que propone la socioformación. Dos, tienen que ser niveles de desempeño, pero que tengan relación también con una cuestión social. O sea, ya no nada más nos quedamos en la parte técnica o en la parte teórica, sino que también aquí tenemos que implicar las cuestiones actitudinales y de impacto social dentro de los mismos productos que estamos evaluando. Y una cosa que se me hace muy interesante y que a mí me movió mucho cuando yo aprendí de la socioformación hace ya algunos años, bueno, yo estaba muy acostumbrado en mis rúbricas, por ejemplo, tenía mis niveles excelente, bueno, regular, deficiente, ¿sí? Por llamarlo así. Y bueno, excelente son 25 puntos, bueno son 20 puntos, regular 15 y así me voy bajando. Y en esta propuesta dicen, no, es que no puedes estandarizarlo nomás por manera circunstancial o por decisión propia. Tiene que haber una valoración un poco más profunda para poder determinar de cada nivel de desempeño cuál es el valor que debe de tener cada descriptor, cada indicador. Entonces, a lo mejor el excelente en la parte del exordio vale 17.3 y el excelente en el cierre vale 26. Entonces, ¿por qué? Porque es diferente el peso que tiene el indicador con el nivel de desempeño, porque a lo mejor en el cierre el estudiante implica más el pensamiento crítico en lugar del exordio, ¿no? Donde nada más recaptura los elementos
del hecho histórico, ¿no? El lugar, la dirección, a quién va dirigido, etcétera. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante, pero sí, sí tiene ciertas particularidades que les comparto. Lo ponemos así nada más en cualquier buscador de internet, evaluación socioformativa, y van a encontrar de libre acceso los manuales. Muchas Gracias. gracias, Leonardo. Hay una pregunta ahora, ya se animaron a preguntarle al doctor Giro. Entonces aquí hay una pregunta de Pamela Pichardo, también conocida, bien conocida aquí en la licenciatura, otra estudiante. Pregunta Giro, Pamela, dice, con lo que se encontró de las nuevas técnicas en la enseñanza de la ciencia forense en el extranjero, ¿cuáles cree que sean las más adecuadas y funcionales para aplicar en la licenciatura en ciencia forense y sobre todo si es posible económicamente? Adelante, Giro, por favor. Pues creo que todas, de hecho, hicimos un estudio complementario a esta búsqueda bibliográfica comparando las clases que se han dado de serología y hematología, entomología forense y antropología forense, y los profesores y las profesoras de esas asignaturas recurrieron a varias de las estrategias que yo les comenté, hicieron sus propios kits. Hubo un kit de entomología y un kit de hematología los estudiantes de esas materias fueron a recoger a la licenciatura. Digitalizaron, por ejemplo, los profesores de antropología forense, digitalizaron 4 esqueletos completos de la colección osteológica nacional que están formando y pudieron ofrecérselos a estudiantes de la asignatura para que pudieran hacer diferentes estudios y mediciones. Eh, Hay un plan para hacer escenas virtuales y empezar a innovar por ese sentido. Entonces creo que todas son factibles en la licenciatura y que de hecho creo que ya se están utilizando a raíz de la pandemia. Entonces creo que sí nos va a dejar esos recursos la pandemia y las futuras generaciones, esperemos que podamos regresar pronto, pero disfrutarán de tener digamos, un menú educativo más amplio. O sea, a mí me llamó mucho la atención la gran diversidad de herramientas que mostraste, que nos mostraste de las que encontraron. Y te decía que había algunas que a mí se me antojaron, así como no, incluso no para enseñar, sino para tenerlos, o sea, los juguetes de los drones. ¿Tienes, por ejemplo, Giro, idea de más o menos cuánto saldría este kit de los drones que nos mostraste? Es una buena pregunta. No tengo la referencia, pero no me puse a buscar. O sea, tengo la compañía que fabricó estos kits, pero no busqué el precio. Lo voy a buscar y te lo comparto y para ver cuánto cuesta, porque sí sería interesante. De hecho, algo que sería interesante eventualmente que la licenciatura considerara comprar tanto para prácticas presenciales como a distancia es un escáner en tercera dimensión que nos permitiera eh, registrar diferentes escenas para facilitar su transferencia a una modalidad de realidad virtual inmersiva. Son muy caros, eso sí, pues, cuesta como $1,000,000 un escáner de buena calidad, pero creo que a largo plazo sería bueno considerarlo para justo empezar a movernos en esa dirección de suplementar la enseñanza que ya se hace en términos presenciales con herramientas digitales. Y creo que el doctor Leonardo quiere contribuir, levantó su mano, entonces. Adelante, sí, adelante, por favor. Gracias, Giro. Gracias, doctor, gracias, Jorge. Bueno, yo más bien tengo una pregunta para el doctor Luis, no sé si se ha permitido. Sí, claro. Doctor, dentro de su estudio que ha realizado, y anteriores, ¿a qué usted le considera que sea más importante? ¿A la metodología de enseñanza o al vehículo, es decir, el material didáctico? ¿O cuál es su opinión con respecto a esta relación de proceso de enseñanza y material didáctico? Es una buena pregunta. Yo creo que lo más importante es la metodología que uno escoja, porque los recursos didácticos van a ir en función de esa metodología. Entonces, si yo quiero hacer una metodología activa, es decir, por ejemplo, el caso que usted nos presentó de darles un caso y que ellos analicen el caso y preparen un dictamen, pues ahí esa metodología que usted ya vio que tiene buenos resultados, pues requiere de disponer de un caso, de las fotografías, del material de apoyo visual, que si yo escojo una metodología expositiva, pues quizá no necesite, o que pues, seguramente no va a ser tan útil tener ese recurso.
Entonces yo creo que sí, la metodología es lo primero que hay que decidir y después elegir los recursos. Por ejemplo, hay veces que uno quiere hacer creo que es justificado utilizar una metodología tradicional. Por ejemplo, si uno quiere enseñar vocabulario, pues ahí lo que necesita el estudiante es memorizar palabras. Entonces, en ese caso, pues no tiene sentido utilizar material muy sofisticado si la intención es aumentar el vocabulario. Entonces, yo creo que sí, los recursos didácticos están supeditados a la metodología y, por supuesto, mientras más sofisticada o más activa quiera ser la metodología, más exigencia van a tener los recursos didácticos. Porque una metodología tradicional, digamos, expositiva, con que yo haga una presentación, encuentre unos videos, seleccione algunas lecturas, pues puedo salir adelante. Pero si quiero hacer un caso como el que usted menciona, pues requiere una inversión de tiempo y esfuerzo mucho mayor para pensar en un caso o encontrar alguno, adaptarlo, prepararlo de una manera que sea útil, el material audiovisual también. Entonces yo me inclinaría por siempre privilegiar la metodología y que los recursos didácticos estén en función de las decisiones metodológicas. Muchas gracias, Giro. Hay otra pregunta para ti, igual de Andy, de Andrea Reyes Benítez. Ella pregunta, de hecho, qué bueno que preguntó esto ella, una estudiante. Te la iba a preguntar yo de otra manera, formulada de otra manera, pero qué bueno que la pregunta ella. Ella la plantea así su pregunta. Dice, ¿cree que es esencial la práctica para entender de mejor manera la teoría? ¿O pasa al revés? ¿La teoría es esencial para entender la práctica? ¿O deben ambas de ser complementarias, independientes a sí mismas? Pues para empezar depende del área en la que uno esté. Por ejemplo, hay áreas en donde la práctica puede no ser tan necesaria. Yo creo que sí hay una interacción en las dos. Pero hay que hacer un esfuerzo consciente por vincular la teoría con la práctica. Ya se sabe en la química que es una materia o un área eminentemente práctica, y creo que todos los que estudiamos química sabemos, nos pasó eso, en donde teníamos tantos laboratorios, pero uno solo aprendía un procedimiento y llegaba al laboratorio y lo repetía y realmente no entendía la teoría detrás de lo que muchas veces hacía, sobre todo si los profesores o profesoras no procuraban que eso fuera importante. Y yo me acuerdo de laboratorios que disfruté mucho, pero que no entendí qué pasaba. O sea, yo hice todo, lo hice bien, pero si me preguntaran los principios químicos detrás de eso, quizá no los podía haber dicho en ese momento. Y laboratorios que al contrario, el componente teórico era tan pesado que lo que menos le preocupaba era lo que tenía que hacer en el laboratorio, sino enfocarse, me acuerdo, en orgánica. El diseñar un mecanismo de reacción antes de llegar a hacer la reacción es todo un reto, pero me acuerdo, otros laboratorios de orgánica en donde solo te daban la receta y tú llegabas y hacías todo, calculabas tu porcentaje de la obtención del producto. Y entonces yo creo que sí hay que vincular las dos. Creo que la práctica puede ser muy útil para desarrollar un conocimiento o una comprensión conceptual, pero los profesores tenemos que procurar que eso ocurra. Sí, sí es muy fácil tener un laboratorio padrísimo y una práctica padrísima, que el alumno la haga muy bien y que se nos olvide después, y bueno, ¿y qué aprendió realmente más allá de llevar a cabo un procedimiento que, si bien es importante, no es lo único necesario para una formación de un profesional? Quizá de un personal técnico sea suficiente, pero para un profesional universitario sí esperaríamos que tuviera una comprensión mucho más profunda, un poco pensando en lo que mostraba Oscar. No solo a un técnico podrá ser suficiente que aprenda a llenar la plataforma o todos los campos, pero para un profesional tiene que entender cuál es el fundamento detrás de esa plataforma, por qué se planteó de esa manera, qué significan cada una de esas propiedades que están ahí, cómo es que se transfieren a unas mapa de calor o a una gráfica, cómo interpretarlas. Entonces, sí, yo creo que como profesores a veces se nos olvida, y a veces es por la prisa, porque siempre el trabajo práctico es muy demandante. Bueno, yo me acuerdo, me ha pasado cuando yo doy laboratorios que ya apenas logramos terminar a tiempo y no queda oportunidad de hacer una discusión a profundidad. Entonces sí hay que procurarlas, y creo que si uno va a hacer el esfuerzo de tener una actividad práctica, debe pensar en dedicarle tiempo al desarrollo cognitivo de la comprensión de los principios que están detrás. Muchas gracias, Giro. Adelante, por favor, doctor Rubén. Gracias. Contribuyendo en el mismo tenor que la respuesta del doctor Luis Usuri, quiero compartirles que acá en Aguascalientes, a través de la maestría, identificamos también un fenómeno, porque ¿quiénes se inscriben a la maestría en criminalística?
peritos de la Fiscalía del Estado, peritos de la Fiscalía General, que están adscritos aquí en Aguascalientes, peritos del Tribunal de Justicia, que como bien dice el doctor Susuri, tienen el saber hacer. O sea, tienen los años de experiencia, saben hacer los procesos de laboratorio, de sus cuestiones periciales, pero hasta que llegan a la maestría y tienen, como dijo el doctor, este espacio como para hacer la discusión de cuál es el sentido epistemológico, cuál es la base procedimental o la base teórica del trabajo que hacen día con día, es donde se da cuenta y dice, entonces por esto se hace de esta manera, o sea, porque cuando yo llegué, me dijo, no, mira, aquí está el manual, este es el procedimiento, la cuestión procedimental y órale, y así se hace. Pero yo considero, o yo he percibido, que al menos de unos, no sé, 15 años para acá, también ya se siente como un ambiente de profesionalización forense, que estamos cambiando, hay un cambio de generación en los peritos, como que veo la vieja escuela, por llamarla de una manera, de que eran estos peritos, que eran los policías, que se convertían en policías investigadores y eventualmente se certificaban como peritos, a que ahorita, pues simplemente con la creación de una licenciatura en ciencia forense, pues ya estamos apostando a lo que es la profesionalización de esta área. Entonces, en conclusión, sí tiene que haber un equilibrio entre lo que es la parte procedimental, es decir, la práctica, pero sí tenemos que tener el conocimiento teórico y no dejar de que por las prisas o por la practicidad, nada más impulsemos el saber hacer. Gracias. Ya lo dijeron, lo dijeron muy, muy bien, muy resumido, muy claro entre los dos. No sé, déjenme ver si hay alguna pregunta más, si no, para ya ir cerrando la mesa. No, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Vamos a dar un minutito más en lo que, yo tenía una pregunta más para Oscar. Déjenme ver. Bueno, yo te iba a preguntar, Oscar, si ya se usa en las clases justamente este software que presentaste, ya lo implementaron, tuvieron oportunidad o quizás empezó a usar antes de la pandemia y sí lo llegaron a utilizar o incluso tuvieron oportunidad ya de utilizarlo en los cursos ahorita durante la pandemia. Sí, de hecho se implementó en un grupo de ciencia de la Facultad de Ciencia Forense y sí, ya se usó y ya se revisó y aparentemente hasta el momento todo va bien. Digamos que ahorita pues es la primera vez que se utiliza, no tienen punto de referencia, de comparación para ver si hay alguna mejora, etcétera. O sea, simplemente se empezó a utilizar y pues ya es un inicio, ¿no? Sí, apenas como que se generó. Todavía no está al 100%, todavía faltaría como uno o 2 meses y ya podría generarse ahora sí ya en grande, por decirlo de alguna manera. Ahorita ya estaba nada más en pruebas, en ese grupo estuvo en pruebas, pero ya ahora sí se viene que ya va a estar perfecto para ese entonces. Muchas gracias, Oscar. Pues creo que ya no hay más preguntas de parte de nuestro público. Entonces, si no tienen nuestros ponentes algún comentario más, un comentario final que quieran decir antes de cerrar, pues ya daríamos paso a empezar a despedir nuestra mesa. Adelante, si tienen alguna pregunta, comentario para, como dijimos, los otros ponentes. No, yo nada más agradecerle a los dos, a Oscar y a Rubén, su presencia aquí. Creo que fue le dio gran diversidad a este espacio y pues mi felicitación para ambos, estuvo muy interesante. Ya busqué su libro, doctor Rubén, se ve muy prometedor, sobre todo porque aprender a hacer tesis y Sí, enfocado a lo forense, pues siempre será muy valioso. Muchas gracias por su contribución a ambos y me dio mucho gusto compartir la mesa con ustedes. gracias, Giro. Adelante, doctor. Sí, gracias. Pues igual, es la primera vez que participo en este congreso. Vamos, fue una experiencia muy interesante. Creo que aquí es un foro donde vamos a partir de varias bases para poder contribuir a las diferentes cuestiones de la profesionalización forense. Y ojalá el próximo año ya podamos vernos de manera presencial y podernos conocer y poder discutir un poquito más a fondo todas estas cuestiones. Entonces, por lo Tenemos dos pronto, años porque
Sí, porque el Congreso es bianual, entonces tenemos chance de que la Órale. pandemia nos dé respiro. Así que Ok, aún ok. más, creo que aumenta la probabilidad de que ya nos podamos conocer en persona, donde sea que sea el Congreso, pero igual me dio mucho gusto. Y aquí nos están ya mandando felicitaciones, muchas felicidades a todos los ponentes, todos los temas muy interesantes, nos dice Eunice. Andy nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos, gracias por su tiempo y muchísimas felicidades a todos. Estuvo muy interesante todo. Oscar, ya nada más nos faltas tú si quieres decirnos algo ya para finalizar esta mesa. Primero que nada, muchas gracias por aceptarme aquí. Realmente al ser un estudiante, pues no estaba familiarizado con esto de que podría venir y platicar y todo eso, pero muchas gracias. Y pues bueno, también quiero dar las gracias a todos los que estuvieron presentes y dar las gracias a mi equipo de roboscopía, que realmente cada uno trabajó desde su área, a la doctora Ivette, la doctora Sofía, la doctora Chantal, todos, y mis colegas, por supuesto, los que estamos haciendo también el servicio social. Muchísimas gracias a todos, porque pues estamos haciendo todo lo posible para implementar algo nuevo y eso está muy genial a mi parecer. Muy bien, Oscar, sí, lo hiciste muy bien, ¿eh? O sea, en realidad estuvo muy integrada, muy bien integrada a la mesa. Agradezco a los tres, al doctor Luis Giro Susur Hernández, al doctor Leonardo Guerrero y a ti, Oscar Ramírez, por haber asistido aquí, por tan espléndidas exposiciones. Agradezco también, por supuesto, a nuestro público que estuvo aquí muy atento, público selecto que tuvimos aquí, público joven predominantemente. Y pues no me resta más que desearles buena tarde y pues que si nos pueden acompañar ya en unos minutos a la ceremonia de clausura. Tengo entendido que se va a transmitir en vivo por Facebook, entonces pues ahí nos veremos nuevamente. Y un abrazo les mando a los tres participantes, a los tres ponentes nuevamente. Muchas gracias por sus presentaciones. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente, bonito día.